hermoso es ver a los niños participando. Qué maravilla. Qué gozo verlos haciendo su parte y fundando o poniendo el fundamento para lo que va a venir. ¿Cuántas veces he pensado cuando yo era niño tener algunos recuerdos por allí? A veces pensé que ni siquiera iba a llegar adulto y Jesús iba a venir antes. Y decía que se demore un poquitito más hasta alcanzar a tener un auto. Y ahora dijo, ojalá no se hubiera demorado, no habría pasado la cantidad de líos que he pasado después. Uno tiene prioridades y se fija en ciertas cosas. Quiero pedirles un favor. Antes de venir para acá, estábamos a punto de venir, nos echaron 2 llamadas contándonos de una hermana de un distrito que atendimos hace ya unas décadas atrás, que hemos estado ministrando a distancia en algunas ocasiones, que está en el hospital, está en un riesgo de vida o muerte y ha sufrido muchísimo por su salud. Quisiera que ustedes oraran por ella para que Dios actúe en su misericordia. Si Él decide que vuelva, que sea para honra y gloria de Él. Si Él decide que descanse, que también sea para honra y gloria de Él. Cada vez que yo la veo a ella pienso por qué está sufriendo tanto. Tiene una serie de patologías que es una sumatoria inmensa. Una vez vi parte de su fichero, un archivador así de grande, y se mantiene fiel, a pesar de que a veces estaba botada en su casa solita, porque vive sola. Y ahora está inconsciente, en riesgo de vida. Vimos ayer Jesús superior, ¿a quiénes? A los ángeles. Capítulo 3, abre el capítulo 3 nuevamente con una comparación. Y parte dándole un título a Jesús, un título doble. ¿Cuáles son los 2 títulos que le da a Jesús? El versículo 1, ¿lo han visto allí? Antes de sumo sacerdote le da otro título, apóstol. Y es interesante, es el único versículo en todo el Nuevo Testamento en el cual se llama a Jesús apóstol. Y menciona a los 2, pero solo se concentra en uno, enviado. El apóstol es un enviado. Y el otro lo va a dejar para ser estudiado después, a partir del capítulo 4, cuando se va a meter en el tema central de toda la carta que está escribiendo. Y en este capítulo 3, todo el capítulo 3 y parte del capítulo 4, hoy día vamos a llegar hasta el versículo 13, si nos da el tiempo, él se va a dedicar más que nada a ver la otra parte de Jesús. Jesús, el que fue enviado a alguna cosa. Y lo plantea ahora en contraste ya no con los ángeles, sino con un personaje. Y ese personaje es Moisés. Ahora, antes de entrar a ver alguna de las comparaciones, veamos quién fue Moisés. ¿Quién fue Moisés para Israel? ¿Un profeta? ¿Líder? ¿Qué más? Libertador. De Moisés a Moisés, solamente Moisés hay un dicho. Es el que legisla la ley, el que los libera de Egipto, aunque es Dios el que lo libera, pero todos le atribuyen a Moisés. Es el fundador de la nación. Ese es el que cumple el rol de sacerdote, el rol de rey, el rol de general. Cumple todos los roles del liderazgo que podía tener el pueblo de Israel. Lo más grande en Israel, lo único más grande que Moisés es Abraham, pero Abraham se lo considera como el padre de la nación, pero no el fundador de la nación. Y no olvidemos que la ley, toda la Torá,
Muchas veces se le llama la ley de Moisés, porque Moisés es considerado quien la legisló. Ahora, para los israelitas no hay ningún mandamiento fuera de lo que Moisés dejó. ¿Estamos de acuerdo con eso nosotros? Y déjenme decirles que tienen razón. El Nuevo Testamento no da más leyes. Si ustedes tuvieran que quitar una parte de la Biblia, si tuvieran que eliminar una parte de la Biblia, ¿cuál es la única parte de la Biblia que sería fundamental? Y que si la quitan, todo el resto de la Biblia pierde sentido. ¿Lo han pensado? Yo más de una vez pensé, ¿por qué la Biblia es tan grande? Podría ser más chiquitita, más fácil de estudiar. Vamos, si quitamos los salmos, toda la parte poética de la Biblia, ¿hay suficiente información en la Biblia para la salvación? Sí. Vamos a ser más duros. Si quitamos el Apocalipsis, ¿hay suficiente información para la salvación? ¿Sí? Si quitamos todas las epístolas, estoy en el Nuevo Testamento y lo estoy eliminando, ¿hay suficiente información para la salvación? Quitemos los evangelios, ¿hay suficiente luz para la salvación? Ahora me miran más raro. Sí, sigue habiendo suficiente luz para la salvación. Quitemos los profetas. ¿Hay suficiente luz para la salvación? Sí. Pero ¿qué pasa si quitamos el Pentateuco? Todo el resto de la Biblia pierde sentido. Y algunos me miran feo y me dicen, pero ¿cómo, pastor? ¿De qué está hablando? Pero es la pura realidad. Los profetas explican la ley. Los escritos, que nosotros lo asumimos más hacia la literatura poética, presentan ejemplos de relación de un ser humano o un grupo de humanos con la ley. Los evangelios presentan el cumplimiento de la ley en Jesús. Los hechos, la expansión del cumplimiento de la ley en el mundo. Y las epístolas dan la nueva interpretación de la ley para la nueva iglesia. Y Daniel y Apocalipsis nos presentan la vindicación de la ley hasta el tiempo del fin. Pero si tú quitas la ley, entonces nada tiene sentido. Ahora, después de decir esto, ¿por qué lo digo? Porque todos tienen en los que están leyendo esta epístola a Moisés allá arriba. Y viene el autor y les dice, pero hay uno que es mayor que Moisés. Y lo hace siguiendo el ejemplo de una casa. Contrasta en los versículos del 1 al 6 a Jesús con Moisés. Y le dice, Jesús es nuestro apóstol y sumo sacerdote. Y comienza a hacer comparaciones. Moisés fue enviado, Jesús también fue enviado. ¿Estamos bien? Pero comienza a decir algunas otras cosas. Moisés fue fiel. ¿Estamos de acuerdo que Moisés fue fiel? Sí, fue fiel. ¿Y Jesús? También fue fiel. Podemos comparar Números 12:7 y Hebreos 3:2. Pero aunque ambos fueron fieles, Jesús es más digno que Moisés. Y comienza a hacer ahora el contraste de por qué Jesús es más digno. Y desarrolla el concepto del reposo. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, declara el autor. Pero Jesús construyó la casa. Y no es lo mismo ser fiel en la casa que construir la casa. ¿Qué más? Moisés fue un siervo fiel en la casa. Jesús, ¿qué es? El hijo en la casa. Por lo tanto, si es el hijo, es el heredero. Y si es el heredero, tiene la autoridad. Jesús es un rango por ser el hijo muy superior a Moisés,
que es un siervo. Si nosotros mantenemos nuestra confianza en Cristo, nosotros somos su propia casa, que Dios construyó. La casa de Dios es su pueblo. Somos parte de la casa donde Jesús sirve como hijo. Y fíjense que está la frase, una frase que yo la leí cantidad de veces y no la entendía hasta hace muy poco, cuando dice: Cristo no tuvo vergüenza de llamarnos sus hermanos. ¿Han sentido vergüenza ustedes de alguien alguna vez? ¿Han sentido vergüenza de que los vean al lado de otra persona? ¿Y por qué nos da vergüenza del otro? Y tratamos de marcar separación y ojalá que no nos confundan. ¿Han tenido vergüenza de un familiar? Los invitan a comer a una casa muy fina y alguien que va con ustedes, que es su pariente, no tiene precisamente los mejores modales. Tampoco es prudente al hablar. ¿Cómo se sienten ustedes? Mal. Pero aquí el autor dice: nosotros damos vergüenza, pero Jesús no le da vergüenza decir: ustedes son mis hermanas y mis hermanos. Y eso es fantástico, hermanos. Porque así como otros nos dan vergüenza, nosotros provocamos vergüenza en otros. Avergonzamos a muchas personas. Normalmente cuando avergonzamos a alguien no lo hacemos a propósito, pero nuestro ser avergüenza. Y comparados con Cristo, si Moisés no se puede comparar con Cristo, imagínense nosotros cómo nos vamos a comparar con Cristo. Ahora, en este capítulo y en la primera parte del 4, el autor maneja mucho el término reposo. Las traducciones antiguas hablaba entrar en el sábado. Parto de una vez diciendo: en ninguna parte de estos dos capítulos el sábado que allí se menciona se refiere al séptimo día de la semana. Sábado, recuerden, es un verbo tanto en hebreo como en griego y significa reposar. Y entonces desarrolla el concepto de reposo. Ahora, ¿qué tipo de reposo? ¿Qué tipo de reposo está refiriéndose allí? ¿Cuántos de ustedes se han cansado alguna vez? Y ahora me canso mucho más rápido de lo que me cansaba antes. Espero en un tiempo más no cansarme tan rápido, pero me canso muy rápido en este momento. Y cuando uno se cansa, ¿qué quiere? ¿Y qué tipo de descanso? Normalmente estamos pensando en descanso físico. Yo recuerdo la primera vez que le hallé sentido al concepto descanso y séptimo día, al día sábado. Y estábamos estudiando un posgrado y a alguien se le ocurrió que podíamos estudiar en 5 semanas un año entero. Y nos tenían con clases desde las 7:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con 40 minutos para almorzar y todavía con trabajo para entregar al otro día. Así que nos quedábamos hasta las 2, 3 de la mañana y al otro día a las 7 de la mañana nuevamente en clase, excepto el día sábado, porque teníamos clase de domingo a viernes hasta las 7 de la tarde, porque era verano. Entonces, a las 7 de la tarde todavía había tiempo para llegar y recibir el sábado. Y qué maravilla era descansar de leer, de estudiar, de escribir y de discutir sobre lo que estábamos tratando de aprender. Antes el sábado para mí era un día donde iba a la iglesia, lo pasaba bien, compartía con la gente, pero no el concepto de parar, dejar. Ahora, el salmo que se nos presenta a partir del versículo 7 del capítulo 3 nos da la clave de qué es lo que está hablando cuando habla de reposar. Salmo 95. Salmo 95, el autor de Hebreos se lo atribuye a David.
Y el Salmo 95 tiene dos partes, bien claras, bien claritas. En la primera parte hay una alabanza, es un himno de alabanza a Dios, pero en la segunda parte hay una gran advertencia de lo que puede pasar. Y en Hebreos él pone básicamente la segunda parte, no la primera. La primera la deja pasar, es conocida, es uno de los himnos favoritos de Israel, es uno de los himnos favoritos de la iglesia cristiana primitiva. Por lo tanto, los lectores, cuando él lo menciona, no solo se les viene la letra a la mente, sino que también se les viene la melodía. ¿Les pasa a ustedes que cuando les comienzan a hablar de un canto que a ustedes les gusta, se les viene la melodía a la cabeza? E incluso se les viene con orquestación y con un conjunto completo, ¿o no? No lo pueden reproducir, pero lo escuchan. ¿Ok? ¿Qué dice? Usamos mucho el versículo 7 y 8, incluso para predicar, a veces fuera de contexto, pero está hablando de entrar en el reposo. Dice que Israel recibió el reposo de parte de Dios, pero no recibió el reposo, sino que perdió el reposo. Y estoy enredándolo a propósito. Veamos un par de versículos. Capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿De qué está hablando? ¿De cuándo está hablando? Está hablando del Éxodo. Está haciendo una referencia directa al libro de Éxodo. Dice, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Cuándo fue ese día? De paso, si ustedes leen el Pentateuco en Éxodo, de Éxodo en adelante aparece ese día permanentemente, Kadesh Barnea. Después de pasar el año a los pies del monte Sinaí, después de terminar el tabernáculo, Dios les dice, nos vamos a la casa. Y parten hacia Canaán y les dice, ok, comienza la conquista. ¿Y qué dijo el pueblo? Ok, vamos a ver. ¿Y qué hace Moisés? Manda a los 12 espías. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Y qué mensaje trajeron los 12 espías? No, trajeron un mensaje primero. Lean bien. El primer mensaje que dijeron, la tierra fluye leche y miel. ¿Y qué traen? Una de las cosas que siempre me acuerdo yo y me imagino, ¿cómo sería traer un racimo de uva en un palo entre dos? Qué racimón, ¿no es cierto? Unas 10 botellas de vino o más salieron de eso. ¿Era buena esa parte del mensaje? Sí. ¿Probaba lo que Dios les había dicho? Tierra que fluye leche y miel. Pero ¿cuál es la segunda parte del mensaje? Hay gigantes. Parecemos como langostas. Ahora, ¿cuántos dieron ese mensaje? ¿Los 12? La realidad es que los 12 reconocen que hay gigantes, pero hay 2 que dicen, con Dios le sacamos la mugre. Y casi los matan, Josué y Caleb. ¿Y qué dice entonces acá el autor de Hebreo? Verso 9, en donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en qué. En mi sábado. ¿Cómo dice la Biblia? Reposo. ¿Está hablando del sábado semanal? No. ¿Cuál era el reposo que Dios les iba a dar? Canaán, una tierra que fluye leche y miel. ¿Entraron en el reposo? No esa generación.
murió en el desierto. Salieron con un anhelo y fracasaron en el camino. Ahora, ¿qué dice ahora este autor de la epístola de los Hebreos? Por tanto. ¿Se acuerdan de qué les decía a ustedes el del por tanto? ¿Qué significa? Ahora viene el consejo personal. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a entrar en el reposo o no van a entrar en el reposo? ¿Se puede todavía entrar en el reposo? El autor del Salmo, cientos de años después de el Éxodo, dice, se puede entrar en el reposo de Jehová. Y aquí no estamos hablando de un acostarse en no hacer nada. Aquí estamos hablando que el reposo que Dios les da es la libertad de vivir su vida bajo la protección de Él y con libertad de adorarlo sin ningún tipo de restricción. Y repasemos ese contraste rápido. ¿Cómo estaba Israel cuando Dios les promete eso? ¿En qué condición estaba? Volvamos, tenemos que volver atrás. ¿Por qué? Porque Hebreos los está haciendo volver hacia atrás en su mente. ¿Qué condición tenía Israel cuando Dios les dice, les voy a dar la tierra que fluye leche y miel? ¿Dónde estaban? En Egipto. ¿Y qué hacían en Egipto? Esclavos. ¿Y para qué estaban los esclavos? ¿Cuántas horas a la semana trabajaban? ¿Cuánto les pagaban? ¿Cuántos derechos laborales tenían? Estaban organizados en sindicatos, estaban organizados en unión de trabajadores, ¿tenían algún tipo de organización de ese tipo? Nada, absolutamente. ¿Cuánto valía la vida de un israelita? Todo dependía del amo. ¿Y qué les dice? Esto que tienen aquí no es vida, esto que les voy a dar allá, eso va a ser vida. ¿Creen los israelitas? Sí. ¿Tienen fe? Sí. Salen en dirección a Canaán. ¿Creen que Canaán es la tierra prometida? ¿Pierden la fe o se desvían de la fe? Según el autor de Hebreo, se desvían de la fe. Y al desviarse de la fe, caen fuera de la fe que les puede proteger. Comenzaron a mirarse a sí mismos. ¿Habían visto el poder de Dios? ¿Habían visto la mano potente de Dios? Hacía menos de 2 años habían visto las plagas, el cruce del mar rojo, el agua, la alimentación, la manifestación en el Sinaí. Querían el reposo, anhelaban el reposo de tener su casa, de no servirle a nadie, de plantar algo, cosecharlo y comerlo, venderlo, hacer lo que se les diera la gana, no depender de otro, pero perdieron de vista quién les daba el reposo. Ahora, ¿cuál es el reposo que Dios nos ofrece a nosotros a través de Jesús? ¿Está aquí o está en el cielo? Está en el cielo. No es un problema de saber dónde está. Ahora, ¿cuál es la liberación que nos ofrece? ¿Una liberación de opresores terrenales o una liberación del pecado? Moisés los sacó de Egipto. Jesús nos saca de el pecado. Moisés los llevó hacia Canaán. Jesús nos lleva hacia el cielo. ¿Quién es superior? ¿Moisés o Jesús? ¿Cuál es el reposo superior? ¿El que da Moisés o el que da Jesús? Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni lágrima, ni muerte. Porque las primeras cosas pasaron.
Ahora, fíjense que la palabra que usa cuando está hablando contra los hebreos no es que no creen. La palabra es apistía. No significa que no crean, significa que les falta creer. Significa que son flacos en creer. Una cosa que saben un poco lo que tienen que hacer, pero no entienden hasta dónde dejarse llevar por quien les va a dar la salvación. No es no creer. Creen, por eso están en la iglesia, por eso estudian, por eso están leyendo la carta, por eso se congregan. Aunque algunos ya no se congregan, porque lo dice más adelante. Algunos han dejado de congregarse como teníamos por costumbre. Entonces, ¿cuál es el problema? Está en donde lo podemos ver, tal como lo vimos ayer, derivar de la fe, de la verdad. Creyendo que van en la verdad, se deslizan fuera de la verdad y fuera de la fe. Dejan de vivir por fe y comienzan a vivir por sí mismos. Tomemos un ejemplo muy simple, Pedro. ¿Caminó Pedro sobre el agua? Imagínense la historia. Hay una tormenta, están los 12 en el bote. Esa cosa se mueve. ¿Cuántos de ustedes han estado en una tormenta en un lago fuerte con harto oleaje? Buenas olas, de esas de unos 6, 7 metros de altura, así como para hacer surf con el botecito. ¿Han estado en eso? Es entretenido, ¿no es cierto? Un par de tormentas, pero en un tremendo barco, que uno cuando está bien al centro parece que no fuese a pasar absolutamente nada. Están con miedo. Y de repente ven que se mueve algo por el agua. ¿Y qué dirían ustedes? ¿Qué diría yo? ¿Qué me dice la lógica? En el agua se nada o se navega, pero no se camina. Y ven que algo viene caminando y todos se espantan. ¿Menos quién? Pedro. Pedro mira más, es el maestro. Y le grita, Jesús, ¿eres tú? Sí, yo soy. ¿Seguro? ¿Seguro? Pues fíjense lo que le dice, si eres tú, que yo vaya donde tú estás. Y hace un desafío. ¿Cree Pedro? ¿Tiene fe? Sí, cree, tiene fe. ¿Y qué hace? Salta. Ahora, Pedro es pescador, Pedro conoce el lago, Pedro sabe lo que pasa ahí y camina, pero a mitad de camino, ¿qué hace? Flaquea. Comenzó a razonar. Las neuronas le respondieron. Era como lento así de repente para sacar las cuentas. Y se comienza a ahogar. Un tío que sabe nadar. Porque no es que no sepa nadar. Acuérdense que en Juan, cuando lo ve por última vez Jesús en el lago, cuando Jesús va y les prepara el desayuno, se tiró antes de llegar a la orilla y llegó nadando a la orilla. No es que no sepa nadar, sino que el espanto lo mandó como un tubo para abajo. ¿No tenía fe? Sí tenía fe. Se desvió de la fe. Se salió de la fe. Dejó de mirar a Jesús y comenzó a verse él en la posibilidad. Lo mismo pasó con los israelitas en Cades Barnea. Lo mismo está pasando con la iglesia que recibe la carta de Hebreos. Se están retirando de la fe. ¿Qué dice el autor de Hebreos? La fe todavía es posible, el reposo aún es posible. Del versículos 1 al 11 del capítulo 4. Y vuelvo a repetir algo del Salmo 95. Y todavía dice algo más. El reposo que Jesús prometió, ya entramos en él. Y aquí nos enreda la cosa. Bueno, ¿el reposo no está en el cielo? ¿Cómo que ya entramos en el reposo? Cuando tú te haces cristiano, ya comienzas a probar el reposo del cielo. Y aquí podríamos aplicar el sábado semanal. Cuando tú vienes el sábado y guardas el sábado, tienes ¿cómo podríamos usar? ¿Qué palabra? Una prueba
una muestra de lo que es el cielo, pero un lenguaje más moderno. Tienes un tráiler del cielo, un anticipo del cielo. ¿Completo? No, no es la película completa. ¿Ves todo lo que va a pasar en el cielo? ¿Disfrutas de todo lo que vas a disfrutar en el cielo? Bajo ninguna circunstancia. Pero ya comienzas a gozar de lo principal del cielo. ¿Y lo principal del cielo qué es? Las casas, las piedras preciosas en las puertas, el río, el mar de vidrio, el árbol de la vida. ¿Qué es lo principal en el cielo? La presencia con Jesús. ¿Se acuerdan que decíamos que el capítulo 22 de Apocalipsis dice: en el cielo ya no es necesario un templo, porque el Padre y el Cordero son su templo? Ya entramos, porque Jesús ya lo dio. Pero lo podemos gozar parcialmente hasta que lo gocemos totalmente en el cielo. ¿Cómo funciona esto? ¿Ya ganó Jesús o todavía no gana? ¿Y entonces por qué todavía estamos en la tierra? Un pequeño ejemplo que nos podría ayudar. ¿Cuántos de ustedes les gusta el deporte? Levantaron la mano algunos. Algunos le levantaron y la escondieron. ¿Se han fijado que hay partidos de cualquier deporte en los cuales a la mitad del partido ya se sabe quién va a ganar? Pues pongamos partido de fútbol. Van 10 minutos del segundo tiempo y un equipo ya le va ganando 8-0 al otro. ¿Qué significa? ¿Quién va a ganar el partido? Alguien dice, bueno, pero se puede dar que el equipo que va perdiendo reaccione. Sí, se puede dar, pero las estadísticas nos dicen que es muy difícil que con ese tiempo sea capaz de dar vuelta el partido. Pero ojo, el resultado está definido, el partido está definido, pero el partido no se acaba. Y todavía los jugadores del equipo que va ganando pueden ser lesionados por el otro equipo. Todavía les pueden cometer faltas. Todavía alguno puede salir expulsado de la cancha. Todavía puede cometer errores y él cometer foul contra el otro y ser sacado y perder la posibilidad de seguir con el equipo en el siguiente partido. Esto es lo que está pasando acá. Jesús ganó la victoria. Jesús ya garantizó el reposo eterno. Ya estamos gozando parte de ese reposo, un poquitito, pero todavía queda por delante la necesidad de mantenernos fieles al Señor. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos para entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de la desobediencia. Israel ya había salido de Egipto. Ya Egipto no podía hacerle daño, pero no entraron en el reposo porque cayeron en la desobediencia. Mañana vamos a ver Jesús, un mejor sacerdote. Que el Señor les bendiga. Ponemos de pie para orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites entrar en tu reposo. Rogamos que tú nos des fe, que nos mantengamos agarrados de esa fe para disfrutar ese reposo en lo que nos queda en esta tierra, pero principalmente para entrar en tu reposo eterno a la venida de tu Hijo a buscarnos. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.